Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión número 30. Hoy iniciamos un nuevo tema y de alguna forma la continuación de lo que ya hemos estado eh, conversando, el alma y el carácter. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Bueno, hoy ¿quién nos puede prestar su voz para que por favor lea este fragmento? Yo puedo, no sé si me escuchan bien. Sí, muchas gracias. El temperamento se revela una vez que la constitución ha llegado a la madurez. La constitución y el temperamento pueden reforzarse mutuamente o contrarrestarse. Pueden surgir unilateralidades extremas, por ejemplo, flemático digestivo o melancólico cerebral. También puede resultar una situación de conflicto interior que se manifieste en el comportamiento. Uno debe poder reconocer estos conflictos para poder tratarlos pedagógicamente y a veces hasta médicamente. El tercer elemento, el que se manifiesta especialmente después de la pubertad, es el tipo de carácter. El carácter es el color de la estructura anímica, causado por las fuerzas dominantes del cuerpo astral. Este se individualiza entre los 14 y los 21 años. En esta fase, la vida interior y por lo tanto también el comportamiento están determinados en gran manera por ese desarrollo del cuerpo astral que proviene del antiguo karma. Fragmento del hombre en el umbral de Bernard Liverpool. Marcelo, muchas gracias. Maestro Mario, muy buen día. Bueno, muy buenos días. Siguiendo con esta construcción de la imagen del ser humano, vamos a entrar en estas sesiones que vienen, yo creo que este mes más o menos, entender esto que es el alma y el carácter. Un plus más, como un vestido más, un abrigo más que nos colocamos encima en la conformación de nuestra naturaleza humana. Ya hemos dicho que el ser humano está hecho como de muchos aspectos. Cuando miramos la personalidad humana, la individualidad, es un ser bastante complejo, porque no solamente somos cuerpo físico, que es la imagen que, perdón, de alguna manera nos quiere brindar la ciencia natural. Vimos que en este sentido, desde la estructura física, estamos, digamos, impregnados de unos sentidos, 12 sentidos, que nos permiten como cuerpo ser un órgano sensorial en el cual nos relacionamos con el mundo. Y veíamos que estos sentidos, de alguna manera, unos de ellos nos da una relación directa con el mundo externo, una vivencia del mundo externo, y otros sentidos nos permiten llevar esa vivencia del mundo externo en nuestra interioridad. Entonces vemos, digamos, podemos decirlo de esta forma, un grupo de sentidos nos llevan a relacionarnos con el mundo externo y otro grupo de sentidos nos dan una vivencia interior a partir de la experiencia y contacto con el mundo externo. Y eso es muy resumido, por supuesto, lo que sería nuestro cuerpo como órgano sensorial. Luego pasamos a mirar los temperamentos, las diferentes formas de reacciones que tenemos, cuatro, los caracterizamos cuatro en especial, y veíamos el temperamento colérico, el temperamento
flemático, el temperamento melancólico y el temperamento sanguíneo. Formas de reaccionar frente a un mismo suceso, de acuerdo al temperamento. Los vimos para poder analizarlos bien de manera individual, pero también mostrábamos, cuando hablábamos de los temperamentos, que normalmente los seres humanos fluimos en los 4 temperamentos, pero tenemos más predisposición a 2 de ellos normalmente. Y si así es, pues tenemos un promedio de 16 rasgos temperamentales en promedio. Eso no es matemático, ¿no? No es así exacto, ¿sí? Sino que si uno une, que si son de a 2 y miramos que puede haber además uno unilateral, que hay esta tendencia, tendríamos más o menos 16 rasgos temperamentales. Pero también veíamos que de acuerdo a la edad también predomina un temperamento. Entonces que la edad también lleva a una cierta modificación en nuestros rasgos temperamentales. Y así como veíamos que los sentidos tienen una relación con el cuerpo físico, veíamos que los temperamentos tienen una relación muy fuerte con nuestro cuerpo vital, nuestro cuerpo etérico o cuerpo de fuerzas morfogenéticas, como yo prefiero llamarle a este cuerpo. Vimos también en relación a los temperamentos sus relaciones y las tendencias también a enfermarse si llegan a ser unilaterales, esas tendencias temperamentales. Y veíamos que un aspecto importante es, tanto en los sentidos como en los temperamentos, es la autoeducación. Siempre hemos hablado de la autoeducación como un elemento muy importante de estructurarnos como seres humanos. Veamos la importancia de que, si bien estos aspectos que están configurados de manera casi que como una impronta heredada, si bien es cierto no podemos cambiarlo, en el caso de los temperamentos podemos encauzar nuestro temperamento, redimir un poquito el temperamento, esas tendencias temperamentales que ya son dadas por la herencia, lo habíamos visto, o también el aspecto temperamental que viene implícito con el momento biográfico por el cual nosotros estamos atravesando. Igual con los sentidos, también vimos que es importante poder educar nuestros sentidos, esa capacidad perceptual, ¿sí? Cada uno de ellos. Y ahora entonces damos un paso más a entender esto de lo que es el carácter. Y cuando nosotros entramos en la naturaleza, en el estudio de lo que es el carácter, ya en este pensamiento que Oscar nos comparte de Liebgut, nos dice el carácter ya tiene que ver con la constitución astral, con la parte anímica del ser humano. Sentidos tiene mucha más relación con lo físico, temperamento con el cuerpo vital, y el carácter va a estar estrechamente relacionado con nuestra constitución anímica astral o con nuestra alma. También hay muchas formas de nombrarlo. Y debemos entender que esta constitución anímica, como lo habíamos visto, ella está de alguna manera mediando entre nuestra constitución física y nuestra constitución espiritual. Pero cuando hablamos de nuestra naturaleza anímica, nuestro cuerpo astral, vemos que ella utiliza tres miembros o herramientas o vehículos para expresarse. Y esos son el pensar, el sentir y la voluntad. Es decir, podemos constatar que tenemos un alma, una psiquis, porque nuestro pensar, sentir y querer dar cuenta de ese mundo interior. Inicialmente ese mundo astral, vamos a irlo mirando cuando despleguemos cada vez más esto del carácter, tiene una naturaleza en principio que nos relaciona con nuestro mundo interior. O sea, tenemos un mundo interior gracias a que tenemos una constitución anímica.
Es justo que con la adolescencia, con el despertar del desarrollo sexual, aparece esa vida interior que comienza a independizarse en el ser humano. Hasta antes de la maduración sexual o maduración para la tierra, como le llamaba Steiner, compartimos la vivencia anímica de nuestra familia, del ambiente donde vivimos. Pero a partir de los 12, 14 años que comienza nuestro desarrollo sexual, no es que se dé, sino que comienza progresivamente, comenzamos a tener un mundo anímico. Y eso lo podemos ver cuando nuestros jóvenes expresan, es que nadie me puede entender. O sea, comienzan a sentirse de que están separados de su entorno familiar, están separados de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus parientes, de sus amigos, y comienzan a tener esa vivencia, ese despertar de ese mundo interior que hay un despliegue de él en muchos ámbitos. No solamente es el despertar sexual que puja por emerger, sino que también esa vida de los sentimientos se vuelve como un gran oleaje en nuestro interior y comienza a surgir todo lo que es esa capacidad de pensar, de querer entender e interpretar el mundo. Y ya nos dice también Steiner que de alguna manera esos rasgos caracterológicos los hemos tomado también de alguna manera del pasado. Es decir, se puede decir, y de hecho hay muchos investigadores, en el caso especial de los psicólogos, que es digamos, la ciencia que estudia más esta naturaleza del carácter, se puede llegar a decir, bueno, genio y figura hasta la sepultura. Tenemos unos rasgos caracterológicos también dados. ¿Cómo es que tenemos esos rasgos caracterológicos en principio dados hasta cierto punto? Y esto lo compartimos también con el mundo animal. Hay una diferencia entre el carácter del animal y el carácter de los seres humanos. Porque el carácter del animal sí está determinado y ese no puede ser modificado, ese carácter del animal. Es decir, el carácter de un bovino será el carácter del bovino. Y además no solamente configura su forma de comportarse como especie, sino que lo configura físicamente, le da la forma física a este animal, o los leones, o los caballos, ¿sí? Ese instinto le da la forma de comportarse y también le da sus rasgos fisiológicos. Y la vaca, por ejemplo, no puede pensar en que quiere ser caballo, o el caballo no puede pensar que ahora quiere ser león, y entonces cambia su configuración. Eso no lo vemos. De hecho, a principios del siglo XX se hizo muchos experimentos, la psicología experimental hizo muchos experimentos tratando de modificar el comportamiento de los animales, ¿sí? A través de un condicionamiento condicionamiento en general. Y uno de esos experimentos fue el de Williams y Williams, los esposos Williams y Williams, que cogieron un mapache, un cerdito y una paloma, y les enseñaron a coger una canica y llevarla a un agujero. Y así estuvieron mucho tiempo, muchos meses, tratando de modificar el comportamiento natural que tenía el cerdo, la paloma o el mapache cuando ven la canica, porque estos animales cuando ven la canica, cada uno tiene un comportamiento especial. La paloma va a picotear, el cerdito se la va a tragar, ¿sí? Y el mapache va a tratar de cogerla y mirarla y ver qué hace con ella. Y ellos llevaron este experimento por mucho tiempo y lograron, digamos, a través del condicionamiento, lograr que los tres animales llevaran la canica a el agujero. Y ahora la siguiente fase del experimento era dejarlos
sin la estimulación del condicionamiento, los dejaron volver a su ámbito natural. Entonces, cuando vuelven nuevamente a colocarles en el ambiente de laboratorio, en la fase 3, ahora volver a colocarlos y les colocan la canica, esperando que ellos lleven la canica al hueco, pues resulta que la paloma picoteó, el mapache jugó y el cerdo se comió la canica. ¿Sí? Y con esto demostraron, y eso fue un experimento muy importante dentro de la psicología conductista, porque ellos demuestran con esto de que realmente bien es cierto que puede haber cierto tipo de modificaciones, pero esas modificaciones en la conducta de los animales son temporales porque el instinto predomina. Con los seres humanos no es así, porque somos diferentes, no somos animales en totalidad. Algo de animales tenemos, pero digamos parte de nuestro ser deriva del mundo animal, pero no en su totalidad. Por eso tengo esta imagen que ustedes ya han visto en varias ocasiones, ¿sí? Y vamos a mirarlo desde dos puntos de vista esta imagen. Nosotros tenemos este proceso, ya habíamos visto que tomamos nuestro cuerpo, ¿sí?, heredado de nuestros padres, de nuestros ancestros en general, pues tenemos, el cuerpo que tenemos es debido a una relación sexual que tienen nuestros padres, se produce la concepción, heredamos mitad y mitad del material genético que tenemos y de esa manera tenemos la conformación de nuestro cuerpo físico que va a tener los rasgos heredados de las dos líneas genealógicas. Pero por el otro lado tenemos el impulso que es espiritual, de donde viene nuestra alma y viene nuestro yo. Aquí heredamos el cuerpo físico del cuerpo etérico y aquí vienen estas características del cuerpo astral y de nuestro yo. Y justamente el nacimiento comienza la unificación de estos cuatro cuerpos, ¿sí?, que son progresivos. Ellos van a tener un despliegue o desarrollo de acuerdo a cada una de estas etapas que ya vimos hace bastante tiempo, el primer septenio, segundo y tercer septenio en especial, se está configurando cada una de estas, digamos, constituciones que nos conforman. Y el yo está tratando siempre de integrar esas tres constituciones. El yo como cuarta constitución o cuerpo, él trata siempre de integrar lo astral, lo etérico y lo físico. Y veíamos también que nuestra salud va a depender en la medida en que esos cuerpos están unificados por el yo. Cuando el yo ya no logra unificar esos cuerpos, comienzan las enfermedades físicas y las enfermedades psicológicas, que ahora voy a mostrar otra imagen que también ya vimos en el pasado. Entonces, ya tenemos una carga anímica que traemos, que voy a explicar ahora de dónde traemos esa carga anímica de nuestro mundo astral. Y aquí, en estas fases, en el primer septenio, segundo y tercero, estamos recibiendo el influjo de la educación que nos dan nuestros padres, nuestra familia, nuestros maestros. Son ellos los que están justamente con la tarea de colocar los elementos físicos adecuados para que nuestro cuerpo físico logre desarrollarse lo mejor posible. Luego el cuerpo etérico, el cuerpo astral. ¿Sí? Todavía en la adolescencia es importante esa educación para que ese cuerpo astral sea lo más sano posible. No es que ya cumplió 14, ya hizo la confirmación, ahora es libre. Yo siempre he visto eso con un peligro, aún en ámbitos antroposóficos, porque todavía este ser humano es como la clepsidra que está en el capullo y ya está ahí apenas logrando romperlo. Y necesitamos no romperle el capullo, pero sí acompañar ese proceso de su propia gestación de su alma. ¿Para qué? Para que a partir de los 21 años, donde ya podemos decir ha nacido el yo humano, o sea, está despierto, más consciente, ya ha incorporado y ha organizado esa constitución con la ayuda de nuestros padres, familiares y maestros, todo el entorno cultural inclusive, ya podamos apropiarnos de ese desarrollo individual durante estos septenios, en especial de los 21 a los 42, vamos a verlo ahora. Porque lo dado desde lo
espiritual que traemos como constitución anímica, como carácter, voy a decirlo específicamente, como carácter, como constitución anímica o carácter, también lo podemos decir así, está de alguna manera fortalecido o no por la educación que hemos tenido. Pero a partir de aquí, y esa educación que hemos tenido, perdón, esa educación que hemos tenido puede llevar a que ese carácter, temperamento y sentidos puedan ennoblecerse, puedan tener una mejor orientación. Puede ser positivo o puede ser negativo, en ambos sentidos. A partir entonces de los 21 años, yo, como individualidad, puedo asumir ahora la autoeducación de mi vida y tender a modificar muchos de esos aspectos de los rasgos caracterológicos que he traído con mi encarnación a la Tierra. De si logro hacerlo o no, va a depender también mi integralidad, mi salud en esta vida. ¿Sí? Si logro transformar algunos aspectos de ese rasgo caracterológico. El carácter entonces nos da ciertas, digamos, competencias, como le llaman hoy en día, o talentos. Nos marca eso de genio y figura hasta la sepultura que decían nuestros abuelos, ¿cierto? Es decir, el que ya viene con una cualidad de oído musical, va a tener el oído musical así no estudie música. Pero los que no tenemos oído musical, como yo, por más que estudiemos música, vamos a ser medio sordos para la música, ¿sí? No sabemos si esto es disonante o sonante, ¿no? Armónico o disarmónico. A veces uno, sí, podemos confundir. Claro, si uno estudia, va aprendiendo, por supuesto, pero uno nunca va a poder llegar a ser un talentoso o virtuoso en la música. Uno podría aprender a cantar, a tocar un instrumento, pero ese talento como no es un talento innato, difícilmente va a poder llegar a ser una persona talentosa o virtuosa en esa área de la música, por ejemplo, o en cualquier área, la ciencia o cualquier actividad artística. O hay gente, por ejemplo, que es talentosa para los negocios, de niñitos ya se les ve la vena para el negocio, y eso huele en el negocio y eso tiene una habilidad y uno se impresiona. Yo no tengo tampoco nada de negociante, ¿sí? Esa cualidad no está en mí. Pero hay gente que de chiquito nace. Yo tengo primos que de chiquitico se les veía lo negociante, ya estaban ahí haciendo transacciones y buscando el beneficio y la cosa. Es una cosa impresionante realmente. Eso no es cualquier cualidad, es un talento también. Em, entonces, a pesar de que está esa tendencia, nosotros podemos educarnos. ¿Y qué pasa cuando yo, por ejemplo, y coloco el tema de la música, porque siempre he sentido un interés por la música, aunque no sea mi talento para ello? Uno puede comenzar a trabajar con esa actividad, la música, una actividad artística, una actividad práctica, quizás aprender un tanto de negocios y de empresas. Ese aprendizaje que yo hago en la vida, yo lo voy llevando cuando duermo al sueño. Todas estas vivencias que yo tengo en la vida diurna, yo las llevo al sueño. Y en el sueño es como si esas vivencias van tomando una, una configuración, van generando como forma en ese mundo del sueño como tal. Por un lado, o sea, todo lo que nosotros vivimos en el día, lo llevamos al sueño. Si esas vivencias son positivas, esas vivencias van a influenciar positivamente para el nuevo despertar. Si yo me acuesto estresado, angustiado, molesto, ténganlo por seguro que al otro día voy a estar viviendo las consecuencias de esos estados de ánimo. Pero si yo me acuesto tranquilo, con esperanza, con armonía, eso también se va a expresar en el momento del despertar. Y eso es parte de lo que es la higiene de la vida diaria, cómo nos preparamos para el sueño. Los neurólogos dicen, no esté en contacto con aparatos electromagnéticos por lo menos 2 horas antes de acostarse,
porque dicen que esas influencias de los aparatos electromagnéticos siguen influenciando nuestro cerebro cuando dormimos. Entonces ellos con todas esas investigaciones y aparatos que colocan en el cerebro, han descubierto que el tiempo adecuado serían 2 horas antes de dormir. Si no puede, bueno, 1 hora, pero no es lo ideal, ¿sí? Lo ideal serían, técnicamente, lo descubierto son 2 horas. Yo sé que eso es muy difícil para todos nosotros hoy en día, además con toda esta situación que vivimos actualmente, eh, poder tener esa higiene, pero tenemos que mantenerlo, inclusive los fines de semana. Si entre semana eso no es posible, bueno, ¿cómo los fines de semana tenemos una higiene en este sentido? Tiene una influencia para todo. Entonces, en este aspecto especial de lo que estamos viendo de esta configuración, también sucede que cuando yo una y otra vez me ejercito en la vida, con esto que yo no soy talentoso, espero que así sea el futuro, quizás si yo trabajo y trabajo, en mi caso con la música, ¿cierto? Tratar de entender qué es una armonía, qué es una melodía, que todo es esto, tratar de que el do no se me enrede con el re, que el do mayor no sea menor y esas cosas así, pues que en mi caso puede ser crítico. Entonces, si yo trabajo una y otra vez ensayando el canto, tratando de hacer ejercicios corales, quizás en esta vida ya eso no va a tener un efecto, ¿sí? Voy a seguir siendo no talentoso y quizás, bueno, ya voy a tener un poquito de oído, voy a diferenciar, eso no suena como bien, ahí hay como algo raro, ¿no? En esta vida como tal. Pero cuando yo trasciendo el umbral ya no del sueño, sino de la muerte, esos ejercicios que yo he hecho aquí van acá. Y en este camino que yo hago, entre la muerte y el nuevo nacimiento, esas experiencias yo las puedo digerir, elaborar y van a regresar en mi nueva encarnación como un talento específico. Y quería hoy centrarme en este aspecto esencial de lo que el carácter como rasgos astrales, anímicos que traemos, puede de alguna manera, si bien es cierto, tiene una tendencia que puede ser más o menos fija, más o menos, también es cierto que podemos hacer una modificación de ella, podemos ennoblecerlo. Eso lo vamos a mirar dentro de 8 días con más detalles cómo hacerlo, de alguna manera, mirando esa constitución anímica como tal. Entonces, esta imagen también ya la vimos, todo lo que hemos tenido y las influencias recíprocas de lo que hemos vivenciado, como recibido como educación de los 0 a los 7, ya veíamos la influencia que tendría entre los 35 y los 42. Entre los 7 y los 14 hay una influencia entre los 28 y 35, 14 a 21, 21 a 28. O sea que esto que hemos recibido se va a ver espejado en estos septenios que vemos acá. Y aquí es donde a partir de esta edad, nuestro yo, que ya ha asumido la integralidad, el integrar esta constitución humana nuestra, comienza a apropiarse de estos procesos de desarrollo anímico como tal. Entonces, entre los 21 y los 28, si yo me tomo en serio la tarea de la autoeducación, estoy formando mi alma de sensación. 28 a 35, el alma de corazón y razón. 35 a 42, el alma consciente. Y si he hecho esto bien, el trabajo de la autoeducación, me he esforzado, bien no en el sentido en que he tenido éxito, como lo decimos hoy, sino me he esforzado en mejorarme como ser humano, puedo continuar entre los 42 y 49 desarrollando mi alma imaginativa, entre los 49 y 56 el alma inspirativa y 56 a 63 el alma intuitiva. Es decir, podemos seguir transformando y cultivando nuestro carácter. Pero eso implica que asumamos el camino de la autoeducación. También veíamos en este sentido que cuando nosotros logramos hacer este camino de autoeducación, podemos tener, digamos, medianamente, tenemos un esfuerzo mediano, logramos que nuestra alma, esta es la curva de crecimiento del cuerpo. Él viene con fuerzas anabólicas de crecimiento
llegamos al punto medio, que es aproximadamente los 30 años, y comienza un proceso de declinación, donde cada vez más los procesos catabólicos predominan por encima de los anabólicos. Entonces el cuerpo físico entra en un proceso de, de anquilosamiento, de decrepitud, de alguna forma. Pero si hemos trabajado con nuestro mundo anímico medianamente, logramos que nuestra constitución astral, carácter, no decline con la declinación del cuerpo físico. Si no hacemos ningún trabajo, cuerpo y alma se anquilosarán y tendrán un proceso de decrepitud. Si medianamente trabajamos, él seguirá su proceso de decrepitud, que es su naturaleza, pero nuestra alma estará un poco por encima de esa decadencia que va a tener el cuerpo físico. Y si trabajamos fuertemente, pues entonces nuestra vida anímica, espiritual, va a estar muy por encima, sobrepasando esas tendencias de decrepitud del cuerpo físico. Y eso es lo que conocemos como ancianos longevos. Son viejitos que sí tienen sus achaques, pero uno ve que anímicamente son frescos, son vitales, son jóvenes, inclusive anímicamente se les puede ver muy jóvenes. Pero también vemos gente que no son necesariamente ancianos, gente de 42, 35, 50 años, que parecerían viejitos, ¿sí? En su estructura anímica. Entonces esto es un aliciente más para nosotros trabajar con esta autoeducación. Es importante, y eso es uno de los aspectos esenciales de la antroposofía, es decir, es mi pensamiento. Si algo debe servirnos la antroposofía es para la autoeducación. ¿Por qué? Porque veíamos esta otra imagen de salud y enfermedad. Heiligung, veíamos en alemán es Salud, ¿sí? Y también tenemos la enfermedad. Y esas enfermedades, cuando este yo, el Geist, aquí es espíritu, yo, este es el mundo espiritual, este es el yo, que corresponde al mundo espiritual, el alma, el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Entonces el yo está integrando estos cuerpos. Cuando el yo logra realmente tener una relación con este mundo espiritual, vincularse con este mundo espiritual, de aquí deviene la salud. Esos son pasajes que habla sobre todo el Evangelio de Juan, ¿sí? Cuando dice, porque tú y yo somos uno y entonces yo tendré que irme para que venga el espíritu de sanación. O sea, esa relación, después la vamos a mirar más adelante, la relación que yo hago con la vinculación con el mundo espiritual, trae de alguna manera esa fuerza que traemos de la noche. Cuando yo en la noche realmente puedo, en el sueño, irme al sueño y tener un sueño higiénico, una preparación higiénica, voy al sueño bien preparado, en la mañana traigo la fuerza que mi alma espíritu que ha estado en este mundo espiritual trae esa fortaleza, trae esa sanación, trae esa recuperación de la fuerza que hemos perdido ya en el día por estar trabajando y totalmente activos. Y esto se va a impactar aquí en nuestro mundo astral y posteriormente en el cuerpo etérico. Si esto no se logra, si hay una desintegración en esa relación, aparecen las enfermedades, las que llamamos las neurosis orgánicas, o aparecen las enfermedades orgánicas propiamente, las enfermedades de los órganos. Bien si se manifiestan en el cuerpo o bien si se manifiestan en la parte etérica. Y si es en lo anímico, pues tenemos todo lo que son las psicosis y las psiconeurosis. Cuando ese yo no logra hacer esa integración. Entonces, cuando uno mira este aspecto salutogénico, por eso digo, si la antroposofía podría hacernos una gran ayuda, es poder mantenernos sanos, no solamente en el sentido de que evolucionamos como seres humanos, sino que esa misma evolución nos permite esa integralidad de lo que es sano para nosotros. Bueno, quería traer estas imágenes para ver la importancia de lograr nosotros esta integralidad y vamos ya dentro de 8 días a estudiar qué es esto de carácter
o constitución astral. Vamos a mirarlo ya con más detalles, cómo se configura esa relación que veíamos acá con esta relación después del sueño, después de la muerte, la relación con los planetas y las 7 características, y vamos a mirarlas inicialmente unilaterales, de rasgos caracterológicos que podemos tener. Bueno, vamos a dar espacio entonces para las preguntas, si las hay, o comentarios. Bueno, no recuerdo quién hablaba que la fisionomía del rostro marcaba mucho como la persona. Es muy difícil, o realmente es muy difícil determinar si una persona porque es, no sé, frentón o orejón, entonces no es honesto, o si hay algo ligado ahí. Sí y sí y no, depende, digámoslo así, ¿no? Pero de hecho, este mundo astral que traemos, vamos a mirarlo dentro de 8 días, tiene un impacto muy fuerte que llega a dar nuestra forma física. Es decir, no, no solamente tenemos un cuerpo porque lo heredamos, uno puede transformar su rostro. Miren, yo tengo una anécdota que viví en mi juventud. Yo compartía con un grupo de amigos del trabajo, yo estudiaba y trabajaba, entonces tenía en mi trabajo un grupo de amigos, los jóvenes, teníamos un grupito. Y uno de esos amigos era de familia costeña y les gustaba la música, tenían su grupo musical de vallenatos y ellos tocaban muy bien. Yo nunca pude tocar un timbal porque fui un fracaso en eso, ¿sí? Entonces, pero me gustaba estar con ellos. Y había uno de los chicos de los hijos, eran bastante numerosos, eran varones y mujeres, eran como 8 hijos, y uno de ellos, creo que el segundo, si mal no estoy, comenzó a escuchar música metal y satánica. Y fue impresionante ir viendo cómo su rostro comenzó a cambiar. El gesto y la configuración, o sea, su rostro literalmente comenzó a cambiar. Hasta que llegó un momento en que yo podía sentir algo de aprensión al ver su rostro cuando miraba. No era la misma persona. Y así estuvo un tiempo, con mucho sufrimiento para sus hermanos y sus padres. Tanto que el chico cogió y hizo una cueva en el patio de la casa, tenía un patiecito más o menos grande, y allá hizo su choza, su cueva, y allá se metía con sus audífonos, su Walkman, se llevaba no como hoy en día estos, sino esos aparatos así que uno escuchaba en el casetero y escuchaba su música. Y bueno, en esta situación el chico se enamora perdidamente de una chica que era como un angelito, y es muy curioso porque esta chica lo comienza a sacar de esa música, de ese ámbito que él tenía, y ahora vivimos la otra metamorfosis. Ese rostro comenzó a cambiar de otra forma. Es tanto que ese chico, yo siempre he sido canoso desde muy niño, me impactó porque se volvió más canoso que lo que yo era en esa época. Y el rostro adquirió otro gesto. Ya no escuchaba esta música, ya no hacía lo que hacía, sus prácticas eh, santeras y demás, sino que comenzó a hacer meditación, a hacer yoga, otras cosas, y su rostro se transformó. Yo tengo esa vivencia de cómo una experiencia que tenemos anímicamente puede tener una influencia en nuestra configuración física. Y esto que dices, en el siglo XIX y principios del siglo XX habían especialistas que diagnosticaban. Los jueces tenían estos especialistas que te examinaban el cráneo y tocándote el cráneo te decían, este es un criminal nato, este no, o este es así, o este es asá. ¿Sí? Claro, eso es cierto, por eso digo sí, pero no porque nosotros podemos transformarnos. Porque todo va a depender también, uno puede tener cierta tendencia, y esa tendencia puede ser estimulada por la cultura, por la educación, positiva o negativamente. Entonces, la educación puede hacer muchísimo. Yo puedo venir con una tendencia criminal. Steiner dice que eso se ve en este hueso de atrás, el occipucio, y él dice en algún momento, en el curso de pedagogía curativa lo menciona, que este hueso cuando es plano, o sea, no hay este pequeño abovedamiento aquí, marca que la persona tiene tendencia a impulsos
violentos. Pero si uno tiene una buena educación, toma la cabeza. Y entonces, pero si uno tiene una buena educación, dice Steiner, eso se puede encauzar, se puede corregir. Y miren ustedes que los colombianos tenemos, aprovecho para decirlo, tenemos una tendencia violenta. Y miren ustedes, observen el cráneo de los colombianos, de la mayoría, no de todos. Tienden aquí a hacer planos. Por eso es que nosotros no tenemos capacidad de resolución de conflictos. Bueno, sí la tenemos. Y la forma de resolución de conflictos es la violencia. Pues es que no es gratuito. Siglo XIX, 8 guerras civiles. Siglo XX, 2 guerras civiles. 36 años en 2 guerras civiles y 40 años de conflicto armado. Nos hemos pasado 2 siglos resolviendo conflictos a partir de la violencia por nuestra constitución física, pero también por la constitución de geografía espiritual. ¿Qué es lo que puede transformar esa tendencia constitucional? La educación, el arte. Como dice Steiner, como dice Schiller, la estética moral, o sea, educar al ser humano de manera estéticamente moral. Y si el ser humano se educa estéticamente moral, estará por encima de cualquier corrupción, dice alguna de sus cartas para la educación estética del hombre. Entonces, es la educación lo que nos da la posibilidad diferente de resolver los conflictos. Pero eso es, ahí ya yo veo un rasgo que uno tiene que luchar con eso, porque pues todos tenemos esa tendencia, entonces hay que encauzarlo de alguna forma. Macy. Quería comentar en ese sentido a Víctor Hugo, Los Miserables. En Los Miserables uno ve perfectamente en Jean Valjean esa figura que por causa de su pobreza se vio obligado a robar un pan y que termina en medio de en una cárcel y que debido a la experiencia de la cárcel y al sufrimiento de la cárcel, cuando sale está como atado a una cadena de desgracias, pues que lo van a mantener en su mundo del fango, ¿no? El pantano. Jean Valjean en la novela de Víctor Hugo parece trágicamente ligado a una cadena de sucesos que lo obligan a mantenerse en el fango, ¿sí? Digámoslo, me perdonan, hundido ahí en su propia estercolero humano, en medio de la gente de la peor calaña. Y llega un momento en su vida en que, habiendo salido de la cárcel, encuentra a un sacerdote, va a pedir posada. Y el sacerdote lo acepta, a pesar de que su criada le dice, ¿cómo se le ocurre? Si en la cara se le ve a ese tipo lo que es un fugitivo, mire, usted está en peligro si usted hace eso. Y el sacerdote no solamente lo entra a su casa, sino que le da el mejor cuarto, la cama más aseada, lo tratan como un ser humano, le devuelve su humanidad, es eso. Lo trata como un ser humano, como a su igual. Lo alimenta. Y Jean Valjean, esa noche, él no puede creer todo eso que está viendo, todo eso que está pasando con él. Pero Jean Valjean hace una cosa terrible. Roba. Le roba la platería al sacerdote y se hace pues con su tesoro y se vuela y se escapa temprano en la mañana y lo para la policía otra vez. Pero ¿qué pasa? La policía lo apresa y va y lo lleva ante el sacerdote y dice, lo encontramos con esto, seguramente se lo robó porque esto es una lacra, esto es una... Y el sacerdote le dice, no, yo se los regalé. Seguramente con esto él va a poder transformar su vida. Yo se los di para que él pudiera empezar una nueva vida. Él necesita esto para empezar una nueva vida. Yo se los regalé, él no me los ha robado. Y como un rayo de luz cayó sobre Jean Valjean. Hasta ahí llegó su historia, su karma. Esa es una historia muy linda, Hugo, y fue escrita en el siglo XIX y es muy, muy actual. Nunca deja de sorprenderlo a uno. Sí podemos cambiar. Sí, estos personajes, o como los Dostoyevsky, Tolstoy, son personajes que nos muestran
nos muestran justamente las características de un ser humano que se puede transformar y uno que no se puede transformar. En todas sus historias están esas dos cualidades de la transformación. Y es una posibilidad humana, es el libre albedrío que tenemos. Nos podemos transformar o no nos podemos transformar. Yo nací así, yo soy así y ya. O puedo dar un plus y decir, sí, yo soy así, pero puedo ser mejor si quiero, puedo esforzarme a ser un poco mejor. Y es posible. Hay condiciones constitucionales muy fuertes donde uno estaría predeterminado una vida así, eso lo vamos a mirar dentro de 8 días. Pero no obstante, todos esos esfuerzos que se den en la literatura van a depender posteriormente de una técnica que se llama la logoterapia, de Viktor Frankl. Viktor Frankl decide trabajar con los psicópatas, o sea, el psicópata será psicópata. Los psicoanalistas dicen el psicópata es un canalla, quiere decir que no siente culpa ni jamás sentirá culpa. Y hay seres humanos así, indiscutiblemente. Hay seres humanos que por más esfuerzos que haga el mismo o la cultura, van a ser muy fuertes para esta vida, para esta vida. Nunca los esfuerzos son en vano si consideramos de que nuestra existencia no solamente está en un espacio temporal entre el nacimiento y la muerte. Entonces, Viktor Frankl comenzó a trabajar, después de salir de los campos de concentración, con los psicópatas. Y él tenía un eslogan: ustedes han cometido esos crímenes, pero ustedes no son eso. Esa es una de sus grandes frases que constantemente repetía. Y así logró introducir algo en la psicoterapia que era imposible. Hasta antes de Viktor Frankl, los canallas eran canallas y su única condición era estar confinados en una celda, porque era un peligro para la sociedad y de alguna manera pueden llegar a hacerlo. Y quizás algunos no van a poder transformarse, tampoco uno tendría que ser tan incauto, ¿cierto? Pero requiere de toda una ejercitación y de todo un trabajo. Y de que al menos hayan tenido una persona que les haya dado amor. Eso descubrió Bowlby. Cuando le dieron las 100 niñas criminales adolescentes, dijeron: señor Bowlby, usted es el psiquiatra más famoso en este momento del mundo, le damos estas 100 muchachas para que usted trate de reformarlas. Y se dio la tarea. Al final de su investigación, 50 de ellas se habían recuperado y 50 no. Y la gran pregunta en ese gran foro internacional es: ¿por qué 50 se curaron y 50 no? Y él dijo lo siguiente: las 50 chicas que se curaron tuvieron al menos una persona que les brindó amor en la vida cuando eran niñas. Ese es el secreto. Y por eso la importancia de la educación. Schiller no la tenía muy clara, como dice, no estaba errado, tenía muy claro la educación estética del hombre. Eso es muy importante, ¿sí? En el sentido de cómo realmente la educación puede tener un efecto, pero sobre todo el amor, la comprensión, la confianza. Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo desde la educación. Es ahí en la temprana edad. Y tendríamos que, yo me lo leí hace mucho tiempo, Los Miserables, tenemos que ver si este personaje y otros más que nos habla Tolstoy y Dostoyevsky tuvieron alguien que les dio ese gesto, que muy claramente lo describe en el gesto del sacerdote. ¿Sí? Y eso es importante. Mientras eso no haya estado en la vida, no sería posible. Bueno, tenemos que dejar allí porque vamos ya para Euritmia, son las 8. Muy buenos días, maestra Nancy. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, nos ponemos de pie. Lo que vamos a hacer es sentir el calor que hay entre las manos, el espacio, y comenzar a abrirlos. Y abrirlos de tal manera que sentimos los omoplatos y volvemos y juntamos. Y podemos comenzar encogidos, así como normalmente últimamente estamos, así, como para adelante, como
hasta con la cabeza para adelante. Y si uno está escribiendo, estudiando, necesariamente esa es la postura, nada que hacer. Entonces, sentimos el calor dentro de las manos y vamos expandiendo ese calor. Y para expanderlo, toda la caja torácica se hierve un poco, cambia, abre y volvemos a juntar. Esto es contracción. Y ahora de nuevo ese calor se expande y se expande hasta los omoplatos, hacia afuera, despacio, lentamente. De nuevo, tiene que abarcar ahora hasta nuestras rodillas. Puedo doblar las rodillas un poco. Con eso la cadera también adquiere otra postura. Y a partir de allí, vuelvo y amplío y con eso me hiervo. Y siento la parte de mi cuerpo, la parte superior, la parte inferior, frente, atrás. De nuevo. Y sin perder de vista el calor. El tórax tendría que sentir un cambio fisiológico. Con esto tan simple, pero hecho con paciencia y con conciencia, logramos entrar en un ritmo que nos favorece. En nuestra época necesitamos un elogio a la lentitud. Tendría que influenciar hasta los huesos de la cervical. Todas las vértebras cervicales deberían sentirse como liberadas. Y en algún momento tendríamos que sentir la necesidad de exhalar naturalmente, exhalar profundamente. Soltamos. Y ahora vamos a recordar una figurita que habíamos comenzado a hacer. Y es esta. Yo no sé si se puede colocar en la pantalla. Yo creo que sí. Esta la tenemos. Yo no sé si yo la envié y ustedes la tienen. Y no se preocupen tanto de la forma externa como de la interna. Entonces voy del centro y hago una pequeña espiral y llego a mí. Salgo de la espiral por el lado izquierdo. Voy hacia atrás haciendo una lemniscata que quedó un poquito inclinada. Y con un arco vuelvo hasta el punto de inicio. De nuevo, lo intentamos y comienzo en la parte delantera del espacio. Hago la espiral. Si tengo un espacio así sea pequeño para moverme, llego hasta aquí
Y ahora hago como una lemniscata, cuya última parte es mucho más grande, y comienzo. Hago el primer camino, la vuelta por detrás y la vuelta grande hasta llegar al lugar. Y esto lo vamos a acompañar de: tira la piedra de hoy, olvida y duerme. Descanso. Vuelvo y salgo, experimento eso que hicimos antes con la expansión del calor. Si es luz, mañana la encontrarás. Y esto pasa por detrás. Ante la aurora, echa sol. Bien. De nuevo, intenten volver a hacer la forma y tira la piedra de hoy, olvida y duerme. Llegué a mí, suelto. Por delante salgo, si es luz, mañana la encontrarás. Paso por detrás y ante la aurora echa sol. De nuevo, lo intentamos. Inténtenlo ustedes solitos. Tienen la figura allí, traten de hacerla. Y tira la piedra de hoy, olvida y duerme, descanso. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, echa sol. Sí, una vez más y tira la piedra de hoy, olvida y duerme. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, echa sol. Y una tercera y última vez. Tira la piedra de hoy, olvida y duerme. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, echa sol. Bien, bueno. Esto se puede aplicar. Esta poesía es muy bonita. ¿Se pueden sentar un momentito? Esta poesía a mí me gusta mucho porque tiene que ver con nuestra pequeña muerte y también con nuestra gran muerte, digámoslo así. Y con esto yo quiero hacer un honor a la señora madre de Mario, que acaba de fallecer o falleció en estos días, y es esta poesía de Juan Ramón Jiménez. Todas las noches nosotros entramos en lo que se llama una pequeña muerte, y de la cual Mario nos ha hablado también, y es el sueño. Y también él nos aprovechó para hablarnos también de cómo entramos al sueño, qué nos llevamos al sueño. Lo que nos llevamos al sueño, a ese mundo espiritual, en donde estamos mientras dormimos, son las experiencias del día. Y pues nosotros como personas conscientes ya sabemos que todo lo que hagamos, pensemos y sentimos nos va a influenciar en nuestro sueño. Pero no siempre estamos en condiciones de
hacer lo que deberíamos o tomar la mejor decisión respecto a lo que tenemos que hacer, ya sea por condiciones internas o externas. Si tengo un trabajo que presentar mañana a las 7 de la mañana y no lo he terminado, pues me paso casi toda la noche trabajando en él frente al computador hoy en día. Esas son nuestras circunstancias. Pero si pensamos en que podemos soltar y entregar, tira la piedra de hoy, lo duro. Tira la piedra de hoy. Olvida y duerme. El olvido juega un papel importantísimo. Eso habla de dejar el proceso catabólico que nos destruye, que nos quita fuerzas vitales mientras somos seres pensantes y seres actuantes en la vida diurna. Y da paso a la tranquilidad. Olvida. Tira la piedra de hoy. Olvida y duerme. Y allí hay como una involución y ahora salimos de ese espacio y allí tiene que haber ocurrido algo muy, muy especial en ese olvida y duerme, en ese instante de quietud. Y es que ahí tuvo que haber pasado una transformación. Si es luz, es decir, si tiene algo de contenido espiritual, lo que hicimos, es más, todo lo que hagamos va a tener unas consecuencias. Pero, digamos, el brillito de la luz va a surgir. De lo poco que hagamos, va a surgir una fuerza. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, hecha sol. Es decir, aquí hay en 1, 2, 3, en 4 versos, Juan Ramón Jiménez colocó magistralmente algo que tiene que ver con lo que vivenciamos cada día. Y fuera de eso, esto también se puede aplicar para nuestra gran muerte, es decir, cuando exhalamos nuestro último suspiro y comenzamos un nuevo camino, cuando abandonamos el cuerpo físico y comenzamos un nuevo camino. En ese camino también tenemos que pasar por etapas. Tira la piedra de hoy. Ese hoy es toda una vida. Y tira la piedra, pues Mario nos contó cómo vamos dejando en los planetas inferiores, vamos dejando la mochila, lo que no puede subir, lo que no puede llegar al mundo espiritual superior, donde está nuestro yo superior, que es idéntico o tiene esta cualidad crística, y donde en la medianoche cósmica, cada ser humano, después de su muerte, se encuentra en esa esfera, en la esfera del Cristo, independientemente de la religión que tenga. Es decir, el amor es tan grande en esa esfera que ahí cabemos todos. Y allí es donde recibe los impulsos y el trabajo se hace entre todas las jerarquías para que este ser, este yo, quiera volver a encarnar, quiera volver a regresar a la tierra, a continuar una tarea y con unos propósitos. Y allí se busca la encarnación siguiente. Ese ciclo también se ve aquí. Tira la piedra de hoy, olvida y duerme. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, hecha sol. Y obviamente nosotros traemos con nosotros a nuestra encarnación, en nuestra siguiente encarnación, toda la luz que hayamos podido construir
y recoger. Y también traemos nuestra mochila, esa no la podemos dejar, pero tenemos la luz que pudimos construir. Entonces yo diría que tenemos todavía 10 minutos, volvamos a hacer la forma y volvemos a repetir esto de contracción, expansión, porque necesitamos ese calorcito y esa capacidad de entrar en nosotros, reposar por un instante para volver a salir. Entonces, intentémoslo de nuevo. Nos ponemos de pie. Y lo primero que vamos a hacer es volver a hacer el ejercicio de soltar articulaciones. Vamos a hacer el ejercicio que hicimos al principio, que es el de soltar rodillas, soltar las caderas, soltar hombros, nuca. Y concentrarnos aquí, en este calorcito del centro del pecho. Y ese calor tendría que expandirse, irradiar, abrirse. Se abre y permea toda la corporalidad. Y volvemos a hacerlo. Doblamos un poquito rodillas, aflojamos todas las articulaciones, incluyendo las vértebras cervicales, y volvemos a hacer el ejercicio de expandir ese calor a través de toda la corporalidad. El calor es un vehículo muy importante para el movimiento. Sin calor, no existe, por lo menos el movimiento que tiene que ver con lo vivo, con lo anímico. Suelto y cada vez lo puedo hacer un poquito más amplio. Y volvemos. Tendría que ir hasta los pies, hasta la punta de los dedos de los pies. Volvemos y otra. Una vez más. Última vez esta. Y ahora vamos a hacer de nuevo la espiral. Si tienen un espacio así sea pequeñito, intenten caminarlo y sentir el cuerpo caminando la forma. Tira la piedra de hoy, olvida y duerme. Vuelvo y salgo por el lado izquierdo. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, hecha sol. Y llegué. Otra vez y tira la piedra de hoy. Olvida y duerme. Salgo. Si es luz, mañana la encontrarás por detrás de la espalda, ante la aurora, hecha sol. Y aquí ya no llego encogido, llego pleno al final. Comenzamos tirando la piedra y tira la piedra de hoy. Olvida y duerme. Si es luz, mañana la encontrarás y sientan la espalda por detrás,
ante la aurora, y ahora vuelvo, echa sol. ¿Listos? Vamos a recordar algunos fonemas y vamos a partir desde la esfera de Leo. Leo, en los signos zodiacales tenemos gestos. Estiren bien los deditos y los colocan allá arriba, bien estirados, así expandidos, pies juntos, y tenemos Leo. Soltamos para descansar un momentico. Y de nuevo otra vez, como desde el corazón hacia afuera, dedos bien estirados, y tenemos Leo. Soltamos, recogemos fuerza de abajo y la traemos y hacemos esto. T. Nos cae como del cielo algo. Eso. Y de nuevo. Y recogemos desde abajo y T. Última vez, recogemos todo a nuestro alrededor, colores cálidos y T. Y hacia afuera, tira la piedra de oro. Y ahora vamos a cubrirnos como con un manto. Olvida y duerme. Me recojo aquí en el centro. Olvida y duerme. Olvida y duerme. Es el gesto de envolverme con el gesto eurítmico de la B. Olvida y duerme. Y ahora salgo de allí. Si es luz, simplemente muestro esa luz. Si es luz, abro la espalda. Mañana la encontrarás. Otra vez, si es luz. Si es luz, abro ahora los brazos. Mañana la encontrarás ante la aurora. Y suelto, y voy por detrás. Ante la aurora, echa sol. Simplemente dibujo el sol con los brazos, una O. Echa sol. Si es luz. Si es luz, mañana la encontrarás. Abro ante la aurora. Echa sol. Suelto. Y lo hacemos todo con los fonemas. Y tira la piedra de oro. Nos envolvemos con el manto. Olvida y duerme. Suelto. Suelto. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora. Echa sol. Sí, muy bien. Una vez más. Y comenzamos desde allá arriba. Hacemos este gesto de Leo. Los deditos bien estirados, palmas para afuera. Eso. Y bien lejos los brazos, así. Y bien estirados. Suelto. Y recojo color rojo desde fuera, colores cálidos. Tira la piedra de oro.
olvida y duerme. Despierto, si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, hecha sol. Recogemos. Ese versito ustedes lo tienen y lo tienen escrito también. Entonces, si lo quieren recordar, nos ayuda mucho. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día y un resto de semana muy feliz. Bueno. Muchísimas gracias, maestra. Un gusto. Maestra Nancy, muchísimas gracias Con muchísimo por gusto. todos tus regalos, tus obsequios. Y bueno, nos Muchas despedimos. gracias para todos. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muchísimas gracias a todos por compartir, por asistir y nos vemos dentro de 8 días. Un feliz día y feliz semana. Gracias. Oscar. Gracias, Oscar, hermoso. Gracias, Oscar. Y Mario. Gracias, querido Mario. Gracias a todos.